Hola, ahora en este video vamos a continuar con la implementación del código para nuestro sistema de control de información de una tienda. En el video anterior terminamos de implementar la parte de la vista, nos falta entonces implementar la parte del controlador. Vamos a empezar primero por crear en nuestra carpeta llamada controller, dentro de la carpeta principal de la aplicación, un nuevo archivo que le vamos a llamar de igual forma controller.py para escribir nuestro código. Como comentaba anteriormente, el controlador va a ser de alguna manera el programa principal que va a iniciar o que va a llevar el control de toda la lógica de nuestro programa y se va a encargar de hacer la comunicación entre el modelo y la vista. Es decir, el controlador se va a encargar de solicitar información al usuario sobre lo que quiere hacer con el sistema. Dependiendo de lo que el usuario quiera hacer, va a mandar una petición al modelo o va a mandar una petición a la vista para desplegar información. Muy bien, vamos entonces a empezar con la codificación. Primero vamos a necesitar importar algunas cosas para poder trabajar. Como el controlador se encarga de esta comunicación entre el modelo y la vista, pues necesitamos importar las clases que nosotros creamos en los videos anteriores, la clase modelo y la clase vista. Adicionalmente vamos a importar de la librería o del módulo DateTime el módulo o el submódulo Date que vamos a utilizar para las fechas, principalmente cuando en la parte de las órdenes, que es donde vamos a nosotros ingresar una fecha para la orden que queremos crear. Bien, después de esto, lo que nosotros necesitamos es crear la clase controlador. Entonces vamos a iniciar la clase y vamos a poner dentro de la clase todos los métodos correspondientes a nuestro controlador. Vamos a poner un comentario que nos va a decir de qué va este código. Vamos a decir que este es un controlador para la base de datos de una tienda y vamos a poner posteriormente el constructor para esta clase. En el constructor de esta clase vamos a inicializar dos cosas. Un modelo que se va a encargar de controlar todas las operaciones sobre los datos y una vista que va a ser la parte donde vamos a mostrar los diferentes mensajes que le vamos a presentar al usuario. Bien, después de nuestro constructor, lo que vamos a tener es un método para inicializar todo el proceso, para inicializar propiamente nuestro sistema y le vamos a llamar a este método start, sin ningún parámetro. Lo que va a hacer este método es mandar llamar de la vista la función start, que si recordamos en la vista, yo tengo mi función start acá al inicio, que lo que se encarga es de mandar un mensaje al usuario para indicarle que está iniciando la sesión o está iniciando operaciones con nuestro sistema. Y posteriormente vamos a llamar una función que se va a llamar main menu, que va a estar dentro de esta misma clase del controlador. Bien, el menú principal se va a encargar entonces de llevar el control del funcionamiento del sistema. Entonces, vamos a tener como parte de ese menú lo que vamos a llamar una serie de métodos asociados con el controlador general, es decir, el controlador global de mi sistema. Dentro de este controlador lo que voy a tener como parte principal es el menú principal. Entonces esta función de main menu, que es la que vamos a llamar acá en la función o el método start, no va a recibir ningún parámetro. Y lo que va a hacer entonces este método es primero inicializar una variable en cero y esta variable es la que va a recibir la entrada del usuario de la opción que él necesita o que quiere realizar con el sistema. Y vamos a iniciar un ciclo while que va a estar ejecutándose mientras esta variable sea diferente de 5. Si recordamos, en la vista yo tengo un menú principal que consta de 5 opciones. Esta vista es la que nosotros vamos a presentar al usuario y con la que el usuario va a estar trabajando de forma principal en nuestro sistema. Entonces, precisamente dentro del ciclo lo que hacemos es entonces mandar llamar la vista con ese menú, que es lo que va a desplegar esta función. Después va a mandar llamar de la vista la función option con un parámetro que es 5. Si nos vamos a la vista, vemos que que el método option lo que recibe es un string y va a desplegar un mensaje que dice selecciona una opción
que va desde 1 hasta esta last, que fue el parámetro que nosotros le pasamos. Entonces lo que va a desplegar aquí es, dependiendo de cuántas opciones tenga mi menú, es las opciones válidas que puede seleccionar el usuario. Entonces, como aquí tengo solamente 5 opciones en el menú principal, pues le paso un 5. Después voy a solicitarle una entrada al usuario. La función input en Python se encarga de recibir una entrada en terminal y la va a recibir en este objeto. Por default, la entrada que recibe esta función es un string. Por lo tanto, lo que tengo que comparar aquí son strings. Bien, en caso de que la opción que dé el usuario sea la 1, vamos a llamar un método que se llama zipsMenu, que es para controlar los códigos postales. En caso de que sea 2, vamos a llamar el método productsMenu para controlar los productos. En el 3, el menú de clientes para controlar clientes. En la opción 4, el menú para controlar las órdenes. Y en el caso de que sea la opción 5, que corresponde a la opción de salir de mi sistema, lo que vamos a hacer es entonces llamar de la vista el método end. El método end, si recordamos, es un método que va a desplegar un mensaje para despedirse del usuario porque acaba de salir del sistema. Y en caso de que no se haya seleccionado, que no haya, el usuario haya entrado a una opción que no sea ninguna de estas, de las 5 válidas de mi menú, vamos entonces a mandar llamar de la vista el método notValidOption, que si recordamos, lo que se encarga este método es de mandar un mensaje que dice que la opción no es válida, que lo intente de nuevo. Muy bien. Después de que tenemos la parte del el controlador encargado del menú principal, vamos a tener otro par de métodos, propiamente nada más uno, un método que se va a encargar de generar un par de listas para cuando nosotros necesitemos mandar llamar los métodos de actualización. Si recordamos en nuestro modelo, cuando nosotros queremos actualizar algún registro dentro de alguna tabla, por ejemplo aquí, la actualización en código postal, vamos a necesitar pasar dos parámetros, una lista o una tupla de campos y una lista o una tupla de valores. Todos los métodos de actualización de todas las tablas necesitan estos dos parámetros, una lista de campos que yo quiero modificar y una tupla con los valores que se van a insertar dentro de esos campos que yo quiero modificar. Entonces, para construir estos dos elementos, estas dos colecciones de objetos, tuplas o listas, creamos esta función que vamos a llamar como updateList, que va a recibir también dos parámetros, una lista con los campos y una lista con los valores. Y lo que va a hacer o se va a encargar este método es de limpiar o quitar los campos en los cuales no queremos hacer una modificación. ¿Cuáles son los campos en los cuales no queremos hacer una modificación? Son aquellos campos en los que vamos a pasar un string vacío. Si el usuario da un string vacío para un campo, quiere decir que ese campo no lo quiere modificar. Entonces, ese campo lo vamos a quitar de esta lista. Para poder limpiar los campos, vamos a generar dos listas nuevas de campos y valores que vamos a ir llenando con los campos que sí queremos modificar. Entonces lo que sigue es hacer una iteración sobre las dos listas que nosotros le pasamos aquí como parámetro de manera conjunta, que para eso sirve el operador zip o la función zip. Va a ir uniendo de uno por uno los valores de cada una de estas listas y después los va a desacoplar en estas dos variables y va a preguntar si el valor es diferente de un string vacío, quiere decir que ese campo sí se quiere modificar, por lo tanto ese campo sí lo vamos a agregar dentro de los campos limpios. Y adicional al nombre del campo, le vamos a agregar este string para indicar que ese campo va a ser sustituido por un valor específico. ¿Cuál es este valor específico? Pues este valor que nosotros pasamos como parte de la lista y lo vamos a agregar a la lista nueva para que quede ingresado. Entonces estas dos listas van a contener tanto los campos como los valores limpios, es decir, solamente aquellos que el usuario quiera modificar. Después de hacer esta limpieza, vamos a regresar estas dos listas como resultado de la función y los vamos a utilizar para después mandarlos al modelo como estos parámetros. Muy bien, esto lo pusimos aquí como un método general porque los diferentes tablas de los códigos postales, productos, clientes y órdenes van a hacer uso de este método porque todos funcionan de la misma manera.
Bien, después de estos controladores generales, vamos a empezar con los controladores específicos para cada uno de las opciones que nosotros marcamos en el menú. Vamos a empezar primero con los controladores para los códigos postales. Entonces, lo primero que hacemos es copiar un comentario para indicar que a partir de estas líneas van a iniciar los controladores para los códigos postales. El primer controlador que vamos a implementar para esta parte van a ser el menú correspondiente para los códigos postales, que es muy similar a la parte del menú principal, que este va a contener las diferentes opciones específicamente para los códigos postales. Entonces, si recordamos, en nuestra vista nosotros también tenemos un menú encargado específicamente para los códigos postales que consta de estas siete opciones. Entonces lo que vamos a tener es un ciclo while donde vamos a estar preguntándole al usuario por una opción de las 7 diferentes que tenemos hasta que él presione la opción 7, que es la opción correspondiente a regresar al menú principal. Entonces, de nuevo, tenemos una variable O que se va a encargar de la entrada del usuario y un ciclo while que mientras la opción sea diferente de 7, pues vamos a desplegar, vamos a mandar llamar de la vista el método de zips menú, que es este que tenemos aquí, y va a desplegar después el método de option con un número 7, que si recordamos el método option lo que hace es desplegar esta leyenda, selecciona una opción de 1 hasta el parámetro last, que va a corresponder al número de opciones que tiene mi menú. En este caso tiene 7 opciones y pues es el número que desplegamos. Solicitamos la entrada del usuario y después hacemos las diferentes evaluaciones de la entrada del usuario. La primera opción es para crear un código postal, la segunda para leer un código postal, tercera para leer todos los códigos, la cuarta para leer los códigos de una ciudad, la siguiente para actualizar un código postal, la sexta para borrar un código postal y la séptima para regresar. Entonces, si presionamos, si el usuario entra a un 7, pues esto va a regresar al menú principal y se va a regresar entonces a este ciclo donde va a volver a preguntar por una opción hasta que presione la opción 5 para salir de todo el sistema. Si el usuario entra a una opción no válida, pues vamos a desplegar de la vista el mensaje de opción no válida y con eso terminamos este método. Vamos entonces ahora con el primer método correspondiente a los códigos postales, que es el de crear un código postal. Para crear un código postal, vamos a utilizar una función auxiliar, un método auxiliar que le vamos a llamar askZip, que se va a encargar de solicitarle al usuario que ingrese la información correspondiente para un código postal. Básicamente vamos a preguntar dos cosas. Vamos a mandar llamar de la vista la opción o el método ask con un parámetro, un string que va a decir la ciudad. Este parámetro que le vamos a pasar es el nombre del campo del cual nosotros estamos solicitando información al usuario. En la vista, el método ask lo que hace es recibir un mensaje que le llamamos output, lo despliega y simplemente quita el salto de línea al final del mensaje para que cuando yo despliegue este mensaje ciudad, el cursor no se vaya a la siguiente línea, sino que se quede en esta línea esperando la entrada del usuario. Después vamos a solicitar la entrada y lo vamos a guardar en esta variable. Mandamos llamar de nuevo la vista, ahora preguntamos por el estado, solicitamos el estado y lo guardamos aquí. Y después devolvemos esto como una lista con los dos variables o los dos parámetros que nosotros recibimos del usuario. Esto lo hacemos así, como separado, as zip, porque lo vamos a utilizar en los métodos tanto para crear un zip, un código postal, como para actualizarlo y para no duplicar el código. Bien, ahora sí vamos a hacer propiamente el código correspondiente para crear un zip. Y aquí es donde vamos a construir o vamos a tener la lógica para saber qué es lo que tenemos que hacer paso a paso para solicitar o para poder crear un código postal dentro de mi tabla de códigos postales. Entonces nuestro método se llama createZip y va a corresponder con el método que vamos a llamar en caso de que el usuario presione la opción 1. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar por un código postal y lo vamos a recibir en esta variable. Esta parte no la pusimos o no la incluimos aquí porque el código postal es propiamente la llave que necesita mi tabla para crear el código postal. Una vez que ya se genera, no la necesito volver a preguntar.
Entonces, cuando yo voy a actualizar un código postal, lo que necesito para encontrar ese código es precisamente el código postal. Por lo tanto, no se ingresa como parte de este método de acá arriba. Bien, después de que solicito el código postal, voy a mandar llamar entonces la función que creamos arriba, que se llama askzip, para solicitar la información adicional, que es la ciudad y el estado, que me va a devolver esto como dos variables, y las voy a desacoplar aquí cuando recibo la salida de la función. Posteriormente, lo que voy a hacer entonces ahora es llamar de mi modelo la función o el método createZip. Y este método, si me voy al modelo, vamos a ver que para crear un código postal, pues yo necesito estos tres parámetros, el código postal, la ciudad y el estado, y es precisamente lo que yo le voy a pasar. Y después de llamar esta función, este método, voy a recibir la salida. Este método en el modelo me va a producir una salida, ya sea un verdadero si se pudo realizar la operación o un error en caso de que no se haya podido. Entonces, voy a evaluar la salida para saber qué tipo de mensaje yo le voy a mandar al usuario con respecto a la operación que él quiso hacer. Si la salida es igual a verdadero, en mi modelo esto quiere decir que se pudo realizar correctamente la operación. Por lo tanto, voy a mandar llamar de la vista el método OK con dos parámetros, el izip, que es la entrada de mi código postal, y el mensaje que dice agrego. Si yo me voy a este mensaje en la vista, voy a ver que yo necesito dos cosas para desplegarlo. Un ID, que es un mensaje, y un OP, que es la operación que yo quise hacer. Y esto lo que va a hacer es desplegar que este ID, que en este caso correspondería al código postal, me va a decir C y después la operación que yo quise hacer, agrego y va a desplegar correctamente. Entonces esto lo que va a decir es que el código postal que yo le pasé se agregó correctamente. Si la salida no es verdadero, quiere decir que entonces hubo un problema al momento de hacer esta operación. Este error que yo devuelvo es un objeto de MySQL que tiene diferentes atributos. Uno de los atributos que tiene es el número de error. Dependiendo del error que se haya producido, pues va a producir un número específico. En este caso, vamos simplemente a controlar por un error. El caso de que el código postal ya exista dentro de mi tabla. Quiere decir que tengo una llave primaria que se repite. Entonces, ese error corresponde al número 1062. Hay otros errores para otro tipo dependiendo de otros problemas que encontremos. En este caso, bueno, más adelante o después ustedes podrían generar un manejador de errores que sea más específico. En este caso solamente vamos a manejar o vamos a controlar por esta situación y en el caso de que se produzca este número de error, lo que vamos a mandar llamar es en la vista el método error, que si nos vamos para acá, en la vista vemos que recibimos aquí un parámetro y lo que va a hacer es desplegar una caja con el error y lo va a imprimir en la parte central. Entonces el error que le vamos a mandar es este string que va a decir que el código postal ya está repetido dentro de la tabla. Si hay otro error diferente a este, lo vamos a mandar como un mensaje genérico, simplemente vamos a decir no se pudo agregar el código postal, revisa. Eh, Como comentaba, ustedes pueden buscar otros números de error y hacer un manejador de errores que sea un poco más específico si queremos efectivamente capturar errores de manera puntual. Bien, esto entonces es el método para crear un código postal. El siguiente método es el de leer un código postal, que es la segunda opción dentro de mi menú. Para leer un código postal, pues yo necesito primero preguntarle al usuario, mando la vista con un mensaje, el código postal que él quiere leer y recibo la entrada del usuario en esta variable. Y voy a llamar a partir de esta variable en el modelo el método que se llama readAzip. Este método en el modelo lo que recibe es un código postal. Entonces le mandamos el código y vamos a recibir la salida de este método. Este método me va a producir me produce la salida que puede ser o el registro porque lo pudo recuperar bien o un error. Entonces vamos a manejar en el controlador dependiendo de la salida. Si la salida es una tupla, y para saber si es una tupla voy a utilizar la función type. La función type en Python me dice cuál es el tipo del objeto que yo le estoy pasando como parámetro a su función. Si el tipo es una tupla, quiere decir que la salida de mi modelo es un registro.
Este registro, cuando lo estoy recuperando aquí, tiene que ser una tupla. Y esto es una tupla, quiere decir que entonces recuperé el registro y lo que voy a hacer entonces es desplegarlo como salida en la terminal. Como comentábamos en la vista, para desplegar cosas lo vamos a hacer por partes. Vamos primero a desplegar una cabecera con el siguiente mensaje. Los datos del código postal y zip, que es el código que nosotros recibimos, y esto lo vamos a desplegar en la vista con show a zip header, y esto lo que va a hacer entonces es desplegar esta parte. Centra el mensaje que le pasamos, genera una serie de columnas con los nombres de los campos que vamos a desplegar y después una serie de guiones. Después va a desplegar la información propiamente del código postal, que esto corresponde al registro que yo recibí como salida de mi modelo. Esto entonces lo va a desplegar con este formato. Después de que lo despliega, va a desplegar o va a mostrar el método Meter, que corresponde a una serie de guiones, y finalmente va a desplegar el método del pie de texto, que esto se encarga de mostrar una serie de asteriscos. Eh, Después de esto, pues termina la función. Si por alguna razón hay un error, hay un problema cuando estoy recuperando estos datos, como por ejemplo que el código postal no exista, quiere decir que entonces lo que me va a devolver mi modelo no es una tupla, sino otra cosa. Entonces, si no es una tupla, voy a comprobar si el código postal, perdón, la salida o el registro es igual a none. Quiere decir entonces que no pudo recuperar nada. Si no pudo recuperar nada, quiere decir entonces que el código postal no existe. Si el código perdón, si la salida de la lectura tampoco es none, quiere decir que hubo otro tipo de problema y lo vamos a mandar como un error genérico que va a decir que hay un problema al leer el código postal y que hay que revisar. Bien, ahora el siguiente método es el de la lectura de todos los códigos postales, que va a funcionar de manera muy similar al anterior. Solamente que aquí no vamos a solicitar una entrada del usuario. Acá sí, porque necesitamos la información para un código postal específico. Acá vamos a leer todos los códigos postales. Entonces, esto lo que va a hacer es mandar llamar del modelo la función read all zips, que corresponde entonces a este método que se encarga de recuperar todos los registros de la tabla. Y vamos a tener de nuevo la salida, que puede ser o todos los registros, una lista con los registros, o un error. Y vamos de nuevo a controlar, que es lo que es la salida que vamos a presentar. Y el tipo de salida que recibimos en ZIPS es una lista, quiere decir que lo que recuperamos de mi modelo es una lista con los registros. Propiamente es una lista de tuplas. Acá cuando recuperamos un único registro, la salida es una tupla. Cuando recuperamos varios registros, lo que tenemos es una lista de tuplas, donde cada una de las tuplas corresponde a un registro. Entonces, si la salida es una lista, quiere decir que la operación se hizo de manera correcta. Entonces vamos a desplegar los diferentes registros que tenemos y vamos entonces a desplegar primero la cabecera con el mensaje de todos, que es esto de aquí, todos, lo vamos a centrar. Después la lista de columnas o la serie de columnas con los nombres de los campos y después una serie de guiones. Después vamos a mandar o vamos a tener un ciclo para desplegar cada uno de los registros que nosotros recuperamos en la llamada del modelo. Acá arriba solamente recuperamos un código postal, entonces solamente desplegamos esto una vez. En este caso, lo que vamos a hacer es que recibimos una serie de códigos postales, una serie de registros, y tenemos que desplegar de uno por uno. Entonces aquí voy a iterar sobre cada uno de los registros de los que yo recuperé en el modelo y lo voy a ir desplegando con la función showAzip, que va a ir desplegando entonces el registro con este formato. Cuando termine de desplegar esa información, vamos a desplegar el método Meter, que son estos guiones, y finalmente vamos a desplegar el pie de página, que corresponde a estos asteriscos. Y con eso terminaría la parte del desplegado. Si hay un problema, es decir, si la salida del modelo, del método del modelo, no es una lista, quiere decir que hay un problema y simplemente vamos a mandar un error diciendo que hay un problema al leer los códigos postales, que hay que revisar. Bien, el siguiente método es el de leer los códigos postales para una ciudad, que es prácticamente lo mismo que tenemos
para leer todos los códigos, solamente que aquí vamos a solicitar de entrada al usuario que me diga cuál es la ciudad de la cual quiere recuperar los códigos postales y lo vamos a recibir como entrada en este objeto y vamos a mandar llamar del modelo el método que se llama readZipCity, que en este caso recibe como parámetro una ciudad para poder realizar la consulta. Entonces le pasamos el parámetro y vamos a esperar la salida del modelo, que de nuevo o puede ser una serie de registros, una lista de registros o puede ser un error. Entonces, si el tipo es una lista, quiere decir, el tipo de la salida es una lista, quiere decir que pude recuperar los registros y vamos a hacer lo mismo que hicimos con todos los códigos postales acá arriba, solamente que vamos a cambiar la cabecera. Aquí pusimos todos los códigos postales y aquí vamos a poner los códigos postales para la ciudad de y especificamos la ciudad que recibimos como entrada. Y el proceso para desplegar los códigos es lo mismo que acá arriba. Los desplegamos en un ciclo, ponemos el mitter y ponemos el pie de texto. Si hay un error, pues desplegamos el error genérico al decir que hay un problema al leer los códigos postales. El siguiente método que vamos a escribir es entonces el de actualizar un código postal. Este es un poco más largo porque tenemos que comprobar varias cosas cuando estemos haciendo las operaciones. Entonces, primero, el nombre del método es updateZip, como lo especificamos en la parte del menú, que es la opción 5. Y en este caso, lo que vamos a hacer primero es mandar un mensaje para preguntarle al usuario cuál es el código postal que quiere modificar. Vamos a recibir la entrada y lo vamos a guardar en este objeto. Y vamos entonces a mandar llamar el método readZip de nuestro modelo. En este caso, este método en el modelo va a utilizar o va a recibir dos parámetros, como habíamos comentado anteriormente, una lista con los campos que quiero modificar y una tupla con los valores que se van a ingresar en esos campos. Como vamos a hacer eso, entonces eh, necesitamos primero generar esa lista. Perdón, pero antes de eso, lo que vamos a hacer aquí, perdón, antes de mandar llamar la parte de la actualización, es primero vamos a mostrarle, vamos a desplegar al usuario cuál es la información que tenemos nosotros actualmente en la base de datos sobre ese código postal. Entonces, perdón, aquí lo primero que hacemos es leer la información de un código postal. Entonces mandamos llamar el método que vimos un poquito antes, que es leer un código postal. Entonces, recuperamos la información y de nuevo preguntamos si el correo o el tipo perdón, correo, si el tipo de salida que recibimos de mi modelo es una tupla, quiere decir que pude recuperar el registro y entonces lo puedo desplegar. Entonces, esto es muy similar a lo que nosotros hacemos en la función anterior donde desplegamos la información de un código postal. Entonces, desplegamos la información que tenemos, el código postal, en caso de que lo que recuperemos de la lectura en el modelo no sea una tupla, pues de nuevo vamos a comprobar. Si la salida es none, quiere decir que ese código postal no existe, entonces vamos a mandar el error correspondiente. Si ocurre algún otro problema, pues vamos a mandar un error genérico que nos va a decir que hay un problema al leer el código postal y vamos a devolver un return indicando que pues esto no se puede realizar, no podemos actualizar algo que no existe. Si pudimos desplegar la información, entonces lo que sigue es ahora mandarle un mensaje al usuario. Vamos a mandar llamar el método en la vista que se llama message con un texto que dice ingresa los valores a modificar y que deje vacío, es decir, que solo dé enter para dejar ese valor como está actualmente en la base de datos. Si nos vamos a la vista y revisamos eh, el método para el mensaje, es simplemente un print donde se va a imprimir la salida que le mandamos. Entonces, como estamos pidiendo valores, lo que vamos a hacer entonces es mandar llamar el método que creamos anteriormente que se llama askZip para solicitar la información de la ciudad y del estado para que los ingrese el usuario. Y los va a guardar en las variables city y state y los va a regresar como una lista resultado de la función. Entonces, eh, esos dos valores los vamos a guardar como una lista que le vamos a llamar whole values y los vamos a pasar a nuestro método que explicamos anteriormente que se llama updateList para generar
dos listas limpias con los campos que yo quiero modificar y los valores que se van a ingresar en esos campos. Entonces, si el usuario, cuando yo pregunto cuáles son los datos para modificar de la ciudad y el estado, y en alguno de los dos valores da un enter, quiere decir que ese dato no lo quiere modificar. Entonces, el valor que se va a pasar va a ser un valor vacío. Y cuando mande llamar esta función updateList, va a comprobar si ese valor es un valor vacío, y si es un valor vacío, entonces no lo va a agregar en la lista de los campos que se quieren modificar, y el valor tampoco. Entonces se van a eliminar y lo que voy a regresar es solamente aquellos en donde sí se quiera modificar algo. Entonces, la salida de esto, de esta función, son dos listas que contienen los campos y los valores que sí quiere modificar el usuario. Como en la tupla de valores en mi modelo, para poder hacer la actualización, yo necesito saber cuál es el identificador de la llave que quiero modificar. En este caso, cuál es el código postal que quiero modificar. Tengo que agregarlo a mi lista de valores. Y después lo que hago es transformar esta lista en una tupla para que pueda funcionar el cursor al ejecutar la instrucción. Una vez que tengo todos los valores listos, se los voy a pasar como parámetros a la función update. Entonces, update lo que va a hacer es tomar estos dos parámetros y construir la sentencia de SQL para poder hacer la operación. Estos campos se van a unir con la instrucción join para generar todos los campos que quiero modificar con sus correspondientes %s, y al final voy a poner cuál es el código postal que quiero modificar con otro %s. Todos los valores que quiero yo cambiar, incluyendo el código postal, tienen que venir entonces en la tupla de valores. Bien, entonces ejecuto esto y la salida de este método en mi modelo de nuevo me va a dar dos cosas: o un verdadero si se pudo realizar la operación, o un error si no se pudo realizar. Entonces voy a preguntar si la salida de este método es verdadero, pues entonces voy a mandar un mensaje OK con el código postal que yo recibí acá arriba por parte del usuario, diciendo que se pudo actualizar de manera correcta. Si me voy a la vista en la parte del OK, pues lo que recibo es esto, los dos parámetros, y despliego que ese valor, ese código postal, se actualizó correctamente. En caso de que la salida sea diferente a verdadero, pues lo que voy a hacer entonces es devolver un error que diga no se pudo actualizar el código postal y que revise. Bien, el último método correspondiente a los códigos postales es la parte de borrar un código postal. El código postal para borrar lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a simplemente preguntarle al usuario que nos diga cuál es el código postal que quiere borrar, y vamos a recibir la entrada y la vamos a guardar en este objeto, y después vamos a mandar llamar el método deleteZip de nuestro modelo, que en este caso va a recibir un código postal para construir la sentencia en SQL. Entonces le pasamos el código postal y vamos a esperar la salida de este método. La salida de este método de nuevo son dos cosas: o un contador con el número de registros que se modificaron al hacer el borrado, o un error porque no se pudo realizar. Entonces vamos nosotros a recibir esta salida. Si la salida, el contador, es diferente de 0, quiere decir que el código postal existe y que se pudo borrar. Si no es diferente de 0, quiere decir que entonces o que el contador es 0, y entonces eso quiere decir que que no hubo ningún registro que se modificó en la base de datos, lo cual indica que el código postal no existe. Si no es 0 ni ningún otro valor numérico, entonces lo que me está devolviendo este método es un error. Por lo tanto, voy a mandar un error genérico que me diga que hay un problema al borrar el código postal y que tenemos que revisar. Muy bien, con eso entonces se terminan los métodos del controlador para la parte de los códigos postales. Vamos a pasar ahora con los métodos para la parte de los productos. Entonces, primero iniciamos con la escritura de un comentario que me diga que a partir de estas líneas empieza la parte de los productos. Y
vamos de manera similar a como con los códigos postales a iniciar con un menú con las diferentes opciones de lo que yo puedo hacer con los productos, que va a corresponder, me voy a ir a la vista, con las vistas que tenemos de los productos. Lo primero que vamos a ver es este menú, que consta de 8 opciones. Entonces, lo que yo espero tener aquí es una secuencia de ifs con 8 diferentes opciones que puede tener el usuario. Entonces, de nuevo, mi método products menu, que va a corresponder con el método que definimos en el menú principal. Tengo una variable que me va a controlar la opción que va a dar el usuario y un ciclo que va a controlar, va a estar solicitando opciones al usuario hasta que dé un 8 para poder regresar al menú principal. Entonces, dentro del ciclo voy a estar llamando la función de la vista products menu, que es lo que vimos aquí, que va a empezar a desplegar una cabecera para indicar que es el producto, el menú de los productos y las diferentes opciones que tiene el usuario. Vamos a desplegar en option la leyenda que me dice que tengo que entregar, que tengo que ingresar o seleccionar una opción de 1 hasta la opción máxima, que en este caso son 8. Tengo 8 opciones para los productos. Después recibo la entrada del usuario y después controlo qué es lo que voy a hacer dependiendo de la entrada. Puedo crear un producto, puedo leer un producto, leer todos los productos, leer los productos por marca, leer productos en un rango de precios, actualizar un producto, borrar un producto o regresar al menú principal. Si no es una entrada válida, pues mandamos el mensaje de que no es una entrada válida. Bien, entonces, eh, vamos también aquí a construir un método que nos va a permitir solicitar de entrada al usuario los diferentes datos que se necesitan para poder construir o poder actualizar un producto. Este método de nuevo se va a mandar llamar cuando creamos el producto o cuando lo queremos actualizar. Y vamos a solicitarle al usuario el nombre y recibimos la entrada en esta variable. Le solicitamos al usuario la marca y la recibimos en esta variable. Le pedimos la descripción, de nuevo en esta variable, el precio y lo recibimos aquí. Y vamos a regresar una lista compuesta por toda la unión de las diferentes variables que solicitamos al usuario. Bien, después para crear un producto, pues va a ser algo muy similar a como hicimos el código postal. Aquí en este caso no solicitamos la entrada de la llave primaria, porque recordamos que la llave primaria de los productos es un entero que es autoincremental. Cuando nosotros tratemos de crear el registro en la base, automáticamente va a generar una llave para ese nuevo registro. Entonces lo que hacemos es mandar llamar el método que acabamos de definir, donde se va a pedir la entrada al usuario y cada una de las variables se va a desacoplar en su correspondiente variable en esta parte cuando recibimos la salida. Mandamos llamar entonces el método createProduct de nuestro modelo, que va a recibir las correspondientes variables para la descripción, pero para construir el registro del producto, que son los que nosotros pasamos, y recibimos la salida. Y la salida solamente puede ser, perdón, la salida puede ser dos cosas, o verdadero o un error. En este caso, en el caso, por ejemplo, de los códigos postales, el usuario sí podía dar un valor específico para la llave primaria, que es el código postal. En este caso, como la llave se autogenera, pues no voy a poder tener una llave que se repite cuando genero un nuevo producto. Por lo tanto, solamente puedo tener que se agregó el producto correctamente si devuelvo un verdadero, o puedo tener un error genérico, cualquier error que me haya producido al momento de tratar de insertar, que es entonces lo que yo voy a mandar aquí. No se pudo agregar el producto y hay que revisar. Bien, entonces el siguiente método es el de leer un producto. Para leer un producto, en este caso sí vamos a solicitar una entrada del usuario que nos diga cuál es el identificador del producto que quiere leer. Vamos a recibir la entrada en este objeto y lo vamos a pasar como parámetro al método del modelo que se llama readAProduct. En este método, el modelo recibe el parámetro del identificador, construye la secuencia correspondiente y me tiene que devolver un registro que lo voy a recibir en este objeto. Entonces, si la salida es un registro, va a ser una tupla y voy a comprobar entonces que el tipo sea efectivamente una tupla. Si es una tupla, entonces puedo desplegar el resultado del resultado de los datos del producto.
y voy a mandar llamar de la vista los métodos correspondientes en la parte del producto para poder desplegar la información. De manera similar, seguimos la misma estructura. Desplegamos la cabecera con la siguiente leyenda, datos del producto, y vamos a pasar el identificador del producto. Entonces pasamos todo esto como un parámetro en, en la parte de la cabecera, donde va a imprimir esto centrado con respecto a una línea de asteriscos, y después despliega una secuencia de guiones. Después voy a desplegar propiamente la información del producto, que va a corresponder con el método que tenemos aquí, donde va a desplegar campo por campo en una línea. Después voy a desplegar el mider, que es una secuencia también de guiones, y después voy a desplegar el pie de texto, que es una secuencia de asteriscos. Si la salida de la lectura no es una tupla, entonces puede ser dos cosas. Puede ser un non, es decir, que no encontró el producto porque ese producto no existe, y entonces voy a mandar este mensaje de error, que el producto no existe. Si es diferente de non, entonces voy a mandar un mensaje de error genérico, que hay un problema al leer el producto y que tenemos que revisar. El siguiente método es el de la lectura de todos los productos. Entonces es muy similar a esta parte anterior, solamente que no voy a solicitar entrada al usuario porque voy a devolver todos los registros. Mando llamar directamente del modelo el método read all products. Este método me va a devolver entonces dos cosas, o una lista con registros, donde cada registro es una tupla, o un error. Entonces, si es una lista, quiere decir que pude leer cosas de la base de datos. Y voy a entonces mandar llamar de la vista la cabecera indicando que lo que sigue es un despliegue de todos los productos. Entonces aquí esto es lo que se va a imprimir, y después, como tengo varios productos, la salida de este método es una lista de productos. Entonces voy a iterar sobre esa lista registro por registro y lo voy a ir desplegando. Voy a mostrar en de la vista el método show a product, que es esto de aquí, y lo va a estar haciendo para todos los productos. Perdón, va a desplegar el producto y después va a desplegar la parte del middle. Va a poner una secuencia de guiones. Esto es para separar la información entre cada producto. Después de que se desplieguen todos los productos y todos los middles, separadores, voy a desplegar el pie de texto, que corresponde entonces con la secuencia de asteriscos. Si la salida de mi lectura en el modelo no es una lista, quiere decir entonces que se produjo un error, y voy a desplegar el error genérico de que no se pudo leer los productos y que hay que revisar. El siguiente método es el de leer los productos por una marca, que es muy similar al método anterior. Tenemos una lista de productos y los vamos a ir desplegando. Solamente que aquí sí vamos a solicitar entrada del usuario al preguntarle cuál es la marca de productos que quiere recuperar. Vamos a recibir la entrada en esta parte, en este objeto, y eso lo vamos a pasar como parámetro al método en el modelo que se llama readProductsBand. Este método recibe ese parámetro, construye la secuencia y me devuelve la lista de registros o me devuelve el error. Y de nuevo vamos a controlar. Si el tipo de salida es una lista, quiere decir que pude recuperar los productos, y voy a hacer lo mismo que hice acá arriba. Muestro una cabecera, pero ahora con la leyenda que diga, en vez de todos los productos, que diga los productos de la marca tal, que le pasamos como, o que recibimos de entrada, es, y vamos a imprimir la lista de productos con este ciclo, separando cada uno con un mider. Al final de la lista de productos vamos a imprimir el pie de texto. Si la salida no es una lista, entonces se produce un error y vamos a mandar la siguiente leyenda, que es el error propiamente. Bien, después el siguiente método es el de leer los productos en un precio, en un rango de precios. Como es un rango de precios, tenemos que entonces solicitarle al usuario dos entradas. ¿Cuál es el precio inferior? Vamos a recibir en este objeto. ¿Y cuál es el precio superior que vamos a recibir en este objeto? Ambos parámetros los vamos a pasar a al método readProductsPriceRange en el modelo. Aquí hice una transformación a flotante para poder hacer las comparaciones con los datos numéricos. Entonces paso los dos parámetros hacia este método en el modelo, que va a recibir el precio inicial, el precio final
y con ellos dos va a construir la consulta en SQL para poder recuperar los productos. Y de nuevo, como antes, si la salida es una lista, quiere decir que recupero bien los productos y puedo desplegarlos. Entonces despliego la cabecera que me dice los productos entre un rango de precio y un rango de precio son los siguientes. Itero sobre la lista de registros mostrando cada producto junto con su MIDER para separarlos y después despliego el pie de página. Si hay un error, quiere decir que lo que recibí no es una lista y despliego el mensaje de error. Bien, el siguiente método es el de la actualización de los productos, que también es un método un poco más largo porque tenemos que comprobar varias cosas. Entonces, para actualizar un producto, lo que tengo que hacer primero es pedirle al usuario que me diga cuál es el identificador del producto que quiere modificar y lo vamos a recibir como entrada en este objeto. Vamos a mandar llamar el método readAProduct con el identificador del producto del modelo. Esto es parecido a lo que nosotros hacemos acá arriba, donde leemos el producto y lo vamos a desplegar. Si la salida de este método es una tupla, quiere decir que se pudo recuperar ese producto. Entonces, si se pudo recuperar, lo puedo desplegar. Entonces le muestro al usuario la información de ese producto para que sepa cuáles son los datos que actualmente tiene ese producto en la base de datos. Y para desplegarlo, pues hacemos lo mismo. Mostramos la cabecera, la información del producto, el midder y el footer. Si la salida de la lectura no es una tupla, entonces puede ser que sea none, lo cual me indica que el producto no existe. Si no es ni none ni tampoco una tupla, entonces es un error cualquiera y vamos a indicarlo con el mensaje correspondiente. Y vamos a regresar al menú de los productos porque pues no pudimos actualizar algo que no existe. Y si existe, desplegamos entonces la información y después vamos a desplegar el mensaje al usuario para decirle que tiene que ingresar los valores de cada uno de los campos del producto. Y vamos a mandar llamar nuestro método askProduct, que va entonces a preguntarle al usuario la información del producto, que es esto que tenemos acá, el nombre, la marca, la descripción y el precio, y va a regresar todas esas entradas como una lista. Esa lista la vamos nosotros a recibir en este objeto y la vamos a pasar como parámetro al método updateList, que me va a generar o que me va a limpiar los campos que yo no quiera modificar. Le paso toda la lista de campos que están en mi tabla de productos con los valores correspondientes que entró el usuario. Si el usuario en alguno de los campos dio un enter, quiere decir que es un campo vacío, una entrada vacía, quiere decir que ese campo no lo quiere modificar. Entonces, la salida de esta función va a ser dos listas con los campos que sí quiere modificar el usuario y los correspondientes valores que se van a ingresar. Como la tupla de valores, o perdón, la lista de valores necesita al final el identificador del producto para saber qué producto se va a modificar, se lo vamos a agregar y lo vamos a transformar en una tupla, que es la entrada necesaria para poder ejecutarlo con el cursor en MySQL. Pasamos los campos y los valores al método de updateProduct en el modelo, que va a tomar estos dos parámetros y va a construir con ellos la secuencia SQL. La va a ejecutar y me va a devolver entonces dos cosas, un verdadero si se pudo actualizar y un error si no se pudo. Compruebo si hay un valor de verdad, entonces indico que este producto se actualizó correctamente a través del método OK. Si no es verdadero, entonces hay un error. Mando llamar de la vista el método error y le digo que se produjo un error al momento de actualizar el producto. El último método, correspondiente a la parte de los productos, va a ser el de borrar un producto. Para borrar el producto, bueno, le vamos a solicitar al usuario que dé el identificador del producto que va a borrar. Lo vamos a recibir de entrada y lo vamos a almacenar en este objeto. Y vamos a mandar llamar del modelo el método delete product. Esto lo que recibe es el identificador del producto, construye la oración o la sentencia SQL para borrarlo y me va a devolver dos cosas, o me puede devolver dos cosas, un contador con el número de registros que se modificaron o un error. Entonces, si el contador es mayor que 1, perdón, es diferente de 0, quiere decir que hay al menos un registro que se modificó, por lo tanto el producto sí existe y se pudo borrar.
Entonces mando un mensaje de OK de que este producto sí se pudo borrar. Si no es diferente de cero, pueden pasar dos cosas. Que sea igual a cero y en ese caso me dice que el producto no existe. Y la última opción es de que se produzca un error cualquiera y vamos a mandar entonces la leyenda general de que hay un error al momento de realizar la operación. Bien, ahora vamos a pasar a los métodos correspondientes a la tabla de los clientes. Vamos a empezar por poner nuestro comentario para indicar en dónde empiezan estos métodos. Y el primer método que tenemos pues es el correspondiente al menú. En este método pues vamos a controlar las entradas del usuario, perdón, la entrada del usuario correspondiente a la opción que quiere realizar con este menú. Entonces tenemos nuestro método, tenemos nuestra variable que va a controlar la entrada del usuario y tenemos el ciclo while que va a estar preguntándole al usuario por una opción hasta que entre la opción 7 que corresponde a la opción de regresar al menú principal. Dentro del ciclo lo que vamos a estar haciendo es desplegar de la vista el menú de clientes, que si nos vamos a la parte de la vista, pues vemos que este menú corresponde a esta parte y contiene, bueno, la cabecera y 7 opciones con las diferentes cosas que puede hacer el usuario sobre la tabla de los clientes. Recibimos, o vamos a, perdón, vamos a desplegar la leyenda para que decirle al usuario que seleccione una opción. Recibimos la entrada del usuario y después tenemos la serie de ifs para controlar el flujo de programa dependiendo de la entrada del usuario. ¿Qué es lo que puede hacer el usuario? Puede crear un cliente, puede leer un cliente, leer todos los clientes, leer los clientes de un código postal, actualizar los datos de un cliente, borrar un cliente o regresar al menú principal. Si entra alguna opción que no corresponde a alguna de las que se despliegan en la pantalla, pues va a mostrar entonces el error de que hay una opción no válida. Muy bien, después de esto, el siguiente método es el de crear un cliente de manera similar a con los productos y con los códigos postales. Vamos a tener un método auxiliar que se llama AskClient, que se va a encargar de preguntarle al usuario toda la información correspondiente a los campos del cliente, el nombre, apellido paterno, materno, la calle, el número exterior, número interior, la colonia, el código postal, correo electrónico y el teléfono con sus correspondientes variables y va a devolver la salida como una lista que va a agrupar a todas las entradas del usuario. Estos diferentes campos pues corresponden a los campos que recibimos nosotros o que definimos nosotros en el diseño de la base de datos. Bien, entonces cuando vamos a crear un cliente lo que tenemos que hacer es muy similar a lo que ya hicimos con las otras tablas. Vamos a primero mandar llamar este método que acabamos de crear, AskClient, para recibir la entrada del cliente y vamos a desacoplar la salida de este método, que va a ser esta lista que estamos devolviendo, la vamos a desacoplar en las correspondientes variables que indicamos aquí. Y estas variables las vamos a utilizar para ingresarlas en el método createAClient de nuestro modelo, se las vamos a pasar para poder ejecutar esa función. Entonces, en el modelo, cuando creamos un cliente, pues recibimos las variables, construimos la sentencia en SQL y la ejecutamos. Entonces, la salida de este método puede ser una de dos cosas, o verdadero o un error. Entonces, si es verdadero, quiere decir que pudimos crear de manera correcta el cliente, el registro del cliente en la tabla y vamos a mandar el mensaje OK. Le vamos a pasar el parámetro, dos parámetros, uno que corresponde a un string que contiene el nombre y el apellido del cliente y la leyenda de agregó para que el sistema despliegue que este cliente se pudo agregar correctamente a la base de datos. Si la salida no es verdadero, pues entonces tenemos un error y vamos a indicarlo con el correspondiente método. Si recordamos, los clientes también tienen en la llave primaria un campo que corresponde a un entero que es autoincremental, por lo tanto no necesitamos definir la llave primaria y por lo tanto no vamos a tener el error de que cuando ingresemos un nuevo registro, ese registro aparezca repetido en la tabla. Bien, el siguiente método es el de leer un cliente. Para leer un cliente, pues vamos a hacer lo que ya conocemos. Vamos a preguntarle, este es nuestro método, vamos a preguntarle al usuario por un identificador del cliente.
y lo vamos a recibir de entrada. Ese identificador del cliente lo vamos a pasar como parámetro al método readClient del modelo, que lo va a recibir, va a construir con él la secuencia SQL correspondiente, donde vamos a recuperar los datos del cliente y adicional la ciudad y el estado de la tabla de los códigos postales. Si lo hace de manera correcta, la salida tiene que ser una tupla y esto lo vamos a comprobar en esta línea. Y entonces es una tupla, podemos desplegar los datos del cliente utilizando la vista. Vamos a mandar llamar la parte de la cabecera con la leyenda que diga los datos del cliente y el identificador que nosotros recibimos. Esto en la vista, pues va a desplegar la leyenda que le pasamos entrada con respecto a una línea de 53 asteriscos y después va a desplegar una secuencia de guiones. Después va a mandar, pues mandamos llamar el método de showAClient con el registro que nosotros recibimos de salida del modelo. Y la vista lo que va a hacer entonces es desplegar la información del cliente que nosotros recibimos como un registro de esta manera, donde cada campo se despliega en una línea. Después vamos a desplegar el mider, que corresponde a una secuencia de guiones, y después el footer, el pie de texto, que corresponde a una secuencia de asteriscos. Si hay algún error cuando recuperamos el cliente, lo vamos a capturar. Si es lo que me devuelve la salida del modelo es none, quiere decir que este cliente que nosotros le pasamos no existe, entonces vamos a mandar el error correspondiente. Si no es ni una tupla ni none, lo que vamos a hacer es entonces mandar un error genérico. El siguiente método es el de la lectura de todos los clientes, que es muy parecido a los métodos de las otras tablas. No necesitamos entrada del usuario, así que mandamos llamando directamente el modelo readClients, del modelo, el método readClients, que lo que va a hacer es pues ejecutar esta instrucción SQL y vamos a recibir una lista con registros. Si en la salida entonces es una lista, quiere decir que pudo recuperar correctamente los registros y los vamos a desplegar. Primero desplegamos la cabecera con la leyenda de todos los clientes, a diferencia de acá arriba que simplemente desplegamos los datos de un cliente. Después, como la salida es una lista con varios registros, pues de nuevo, tenemos que iterar sobre cada uno de los registros para irlo desplegando uno por uno. Para cada cliente desplegamos o mandamos llamar de la vista el método showAClient, que va a ser esto de nuevo de aquí, y vamos a mandar llamar el mider para separar cada uno de los datos de los clientes. Después de que iteremos sobre todos los registros, vamos a desplegar el pie de texto, que son los asteriscos. Si la salida no es una lista, entonces hay algún problema y vamos a desplegar el error genérico para que el usuario revise cuál fue el problema que pudo tener. El último método con respecto a las lecturas es leer los clientes por un código postal, que es muy parecido al clients, solamente que aquí vamos a recibir pues una entrada del usuario correspondiente al código postal del cual queremos recuperar los clientes. Mandamos llamar del modelo readClients con el correspondiente parámetro del código postal. Esto lo que va a hacer es recibir el código postal, construir la sentencia SQL, ejecutarla y devolverme una salida. Si la salida es una lista, pues vamos a desplegar cada uno de los registros de manera similar a como desplegamos todos los registros. Lo hacemos igual porque lo que recibimos es un conjunto de registros. Si hay algún problema, pues entonces desplegamos un error genérico. El siguiente método es el de el de actualizar a un cliente, que es el más largo, donde tenemos que comprobar algunas cosas extras. Tenemos que pedirle al usuario cuál es el identificador del cliente que quiere modificar, lo recibimos de entrada y mandamos llamar el método para leer el cliente. Si la salida de esta lectura es una tupla, quiere decir que el identificador que le pasamos sí existe y podemos desplegarlo. Para desplegarlo, pues vamos a hacer lo que hicimos en el método anterior. Desplegamos la cabecera con los datos que diga que son los datos del cliente. Después mandamos llamar el contenido de lo que tiene este registro con el método de la vista showAClient.
Después el midder para desplegar una serie de guiones y el pie de texto para desplegar unos asteriscos. Si la salida no es una tupla, puede ser none, lo cual nos indica que el cliente no existe y mandamos ese error. Si no es ni tupla ni none, mandamos un error genérico y devolvemos al menú porque no podemos actualizar algo que no existe. Después, si pudimos desplegarlo, quiere decir que existe, entonces vamos a mandar un mensaje al usuario de que tiene que ingresar valores. Mandamos llamar el método de askClient, que es lo que definimos el método auxiliar acá arriba, para preguntar la información del usuario. Y vamos a devolver la salida como del método como una lista con todas las variables de entrada. Eso lo vamos a recibir nosotros como este objeto y se lo vamos a pasar al método updateList, que lo que va a hacer es limpiar la lista de los campos y los correspondientes valores con los campos o incluyendo únicamente los campos y los valores que sí quiere modificar el usuario. Entonces, este método lo que hace es limpiar esos campos y los vamos a recibir en estos dos objetos. Como necesitamos el identificador del cliente para la sentencia SQL, lo agregamos en los valores, transformamos a tupla, mandamos llamar del modelo el método updateClient que va a ejecutar o va a recibir estos dos parámetros y va a ejecutar, construir y ejecutar la sentencia SQL y me va a devolver algo. Si es verdadero, quiere decir que se pudo actualizar correctamente el registro y mandamos este mensaje. Si hay algún error, pues vamos a mandar un mensaje genérico de error. Aquí en el caso del cliente, la llamada a este método de updateList va a ser más largo porque pues, tenemos muchos campos para considerar. Muy bien. Por último, con respecto a los clientes, lo que tenemos es el método de borrar un cliente, que es un poco más corto. Vamos a recibir solamente mandamos el mensaje que le decimos al usuario que cliente quiere borrar, lo recibimos de entrada y le pasamos ese parámetro al método deleteClient del modelo que lo va a recibir, construir la oración SQL, ejecutarla y me va a devolver una salida que puede ser un contador con el número de registros que se modificaron o un error. Si recibo el contador y este contador es diferente de 0, quiere decir que se pudo borrar correctamente ese identificador. El contador no es diferente de 0, puede que sea 0, y en ese caso el cliente no existe porque no se pudo modificar ningún registro o no se modificó ningún registro. Si hay algún otro tipo de problema, pues vamos a mandar el mensaje de error genérico que tenemos. Los métodos que siguen ahora son los correspondientes a la tabla de las órdenes. Y para eso vamos a empezar entonces con un comentario que nos diga que a partir de esta línea empiezan estos métodos. El primero de ellos, como ya sabemos, pues es el menú. Nos va a permitir controlar la entrada del usuario con respecto a las opciones, las operaciones que puede realizar. Entonces, este método que se llama OrdersMenu, tenemos nuestro objeto que controla la entrada del usuario con respecto a las opciones, el ciclo while que se va a estar ejecutando mientras la entrada del usuario no sea igual al número 11, que corresponde a volver o regresar al menú principal. Desplegamos de la vista el menú de las órdenes, si lo comprobamos de este lado, pues tiene que desplegar estas diferentes líneas que corresponde a una cabecera y 11 diferentes opciones. El caso de las órdenes, vamos a controlar, además de la información propia de la orden, que es la información que nosotros tenemos aquí, que corresponde al identificador del cliente, el estado, la fecha y el total. También tenemos que controlar por los productos que nosotros vamos a ingresar en esa orden. Es decir, también vamos a controlar por los detalles de la orden. Entonces aquí vamos a incluir las opciones que tengan que ver con la orden, pero también con las opciones que digan agregar productos a una orden que ya exista, modificar productos a una orden que ya exista o borrar productos de una orden que ya exista. Bien, entonces aquí tenemos más opciones con las cuales podemos manipular esta información.
Entonces, nada más para recalcar, estas dos partes, la tabla de órdenes y la tabla de detalles de la orden, siempre tienen que ir juntas porque una orden siempre tiene que llevar productos y los productos se agregan a través de los detalles de la orden. Bien, entonces, después de que recibimos, o perdón, desplegamos el menú, desplegamos la leyenda que diga al usuario que tiene que seleccionar una opción, la recibimos y después controlamos por la entrada que hayamos recibido del usuario. Podemos entonces crear una orden, o, leer una orden, leer todas las órdenes, leer las órdenes de una fecha, leer las órdenes de un cliente, actualizar una orden, agregar detalles de la orden, es decir, agregar productos a una orden, actualizar los detalles de una orden, es decir, actualizar un producto de una orden, borrar un producto de una orden o borrar una orden completa o finalmente regresar al menú principal o sí, regresar al menú principal. En caso de que el usuario entre alguna opción no válida, pues desplegamos el correspondiente mensaje. Bien, para el primer método que vamos a hacer con respecto a las órdenes es el de crear las órdenes. En este caso no vamos a crear o no vamos a hacer un método auxiliar como en los otros tablas que teníamos un método auxiliar que se llamaba ask something, como ask client o ask product o ask código postal, porque aquí básicamente la información que vamos a solicitar es poca para crear la orden una primera vez. En el caso de la orden, vamos a necesitar eh, la orden, el identificador del cliente, el estado, eh, pero la fecha y el total no los vamos a recibir de entrada, porque la fecha la vamos a tomar del sistema, tomando la fecha del día en que estemos creando la orden, mientras que el total es algo que depende no del usuario o no entrada del usuario, sino de los productos que vamos a ingresar en esa orden. Entonces, lo único que vamos a recibir es el identificador del cliente y el estado. Entonces, es lo que vamos a hacer. Primero vamos a mandar una leyenda diciéndole al usuario que ingrese el identificador del cliente correspondiente para esa orden y lo vamos a recibir de entrada. Ahora, el estado de la orden, por default, como es la primera vez que se va a crear esa orden, deberíamos tener que el estado es processing, que es el primer estado que deberíamos tener para las órdenes. Si nos vamos a la parte de la terminal de MySQL y vemos el describe de las órdenes, vemos que el estado es de tipo enum, que así lo creamos cuando hicimos el diseño de la base, y puede tomar estos cuatro valores solamente: processing, accepted, sent y received. Entonces, el primer valor, que es el que debería tomar por default la orden, es el de procesando, porque apenas estamos comprobando si los productos están disponibles y pueden ser enviados o pueden ser entregados al cliente. Entonces, le vamos a dar por default este valor al estado y vamos a utilizar de la librería date, que la importamos y recordamos acá arriba, utilizando el módulo datetime, importamos la librería date. De ahí vamos a mandar llamar una función que se llama today para recibir la fecha del día de hoy y la vamos a recibir en este objeto. Utilizando una función específica del objeto que creamos, que se llama strftime, vamos a crear o vamos a darle formato a la fecha que recibimos para que aparezca con el siguiente formato, que es de año, un guión, después los meses y después el día. Entonces, de esa manera vamos a tener la fecha, la vamos a transformar a un string con este formato: el año, el mes y el día. Y el total de la orden lo vamos a inicializar en cero porque todavía no hemos agregado ningún producto a la orden. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar estos valores que nosotros definimos para la orden que estamos creando y mandar llamar en el modelo el método createAorder. En este método lo que va a hacer es tomar entonces los parámetros y generar la secuencia SQL para ejecutarla y generar un nuevo registro dentro de las órdenes. Ahora, si se acuerdan, en este caso, nosotros teníamos una situación específica, que es que después de que nosotros creamos la orden, en esta parte, cuando hacemos el commit, vamos a mandar llamar una función, propiamente es un atributo que dice last row ID, y me va a devolver cuál es el identificador de la última orden que se generó. Entonces yo inserto una orden nueva en mi tabla
y con este atributo lo que me va a hacer es devolverme la llave o el identificador de la orden que se acaba de crear, y esto es lo que yo voy a devolver. Entonces, si lo que yo recupero aquí es un entero, porque recordamos que la llave primaria de las órdenes son de tipo entero y aparte es autoincremental, entonces quiere decir que la orden se pudo crear. Si en caso de que en caso de que el tipo no sea un entero, quiere decir que no se pudo crear la orden y vamos a mandar entonces un error. Ahora, si la orden se pudo crear, lo que vamos a hacer es empezar a ingresar productos en esa orden. Para poder ingresar productos en esa orden, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a definir un identificador de producto como un espacio en blanco, que esto nos va a llevar un control de qué productos estamos ingresando y nos va a servir para generar este ciclo while. Este ciclo while se va a estar ejecutando para agregar productos a la orden hasta que el usuario dé un enter y deje vacío el campo del identificador del usuario del producto. Entonces, si el usuario entra un identificador vacío, lo que va a hacer este while es romperse y poder entonces salir de la creación de la orden. Entonces, mientras el identificador del producto sea diferente de vacío, vamos a mandar un mensaje diciéndole al usuario agrega productos a la orden y deja vacío el identificador del producto para salir. Y entonces vamos a mandar llamar un método que se llama create order details y le vamos a pasar el identificador de la orden, que es el que nosotros recibimos cuando creamos esta orden en el modelo. Este método lo vamos a crear un poquito más abajo para saber qué es lo que hace. El resultado de esto es la inserción de un producto en una orden en la tabla de los detalles de la orden. Le estamos pasando al método el identificador de la orden. Cuando mandemos llamar este método, vamos a preguntar por un producto, por una cantidad y vamos a calcular el total que se tiene que ingresar. Esto lo vamos a ver en este método. El resultado, lo que vamos a recibir de esto son dos cosas. El identificador del producto que se agregó y el total que corresponde a cuánto va a pagar el usuario, perdón, el cliente, por ese producto en esta orden que correspondería a este campo. Entonces, con el identificador del producto que recibimos, podemos entonces comprobar si es un producto que vamos a agregar o es un producto que no, perdón, que el usuario ya no quiere agregar más productos. Y el total que recibimos de ese producto en esa orden, lo vamos a agregar al total de la orden. Este total de la orden, lo vamos a actualizar en nuestro registro de la orden que estamos manejando. Entonces, cuando terminamos de agregar productos, lo que vamos a hacer entonces es precisamente actualizar, mandar llamar del modelo el método de update order para actualizar el campo del total de la orden y para eso le tenemos que pasar dos parámetros, una tupla con dos elementos, el total que calculamos aquí después de estar agregando todos los productos y el identificador de la orden para saber qué orden se quiere modificar. Esto de aquí, estos dos parámetros que le estamos pasando a update order corresponden a los dos parámetros que son los campos y los valores que nosotros normalmente construimos con el método updateList. En este caso no mandamos llamar ese método, lo hacemos directamente porque aquí el número de campos que tenemos es solamente uno, entonces no vale la pena mandar llamar la función para hacer algo que podemos hacer aquí de manera directa. Muy bien, después de que creamos la orden, vamos entonces ahora a leer una orden. Para leer una orden, lo que vamos a hacer es primero preguntarle al usuario cuál es el identificador de la orden que quiere leer y lo vamos a recibir como entrada. Vamos a mandar llamar el método readOrder con el identificador de la orden del modelo. Este método lo que va a hacer es entonces tomar ese parámetro, construir la sentencia SQL donde vamos a recuperar los datos de la orden, los datos del cliente, los datos del código postal correspondiente para esa orden. La vamos a ejecutar y me va a devolver un registro. Si lo que me devuelve es una tupla, quiere decir que pude recuperar la orden de manera correcta. Entonces puedo trabajar con ella. Si lo que me devuelve no es una tupla, entonces pueden ser dos cosas. Puede ser un non, lo cual me dice que este identificador no existe. Entonces mando el error correspondiente. Si no es ni una tupla ni es non, entonces es un error cualquier otro
y vamos a mandar el mensaje de error genérico. Bien, ahora si pudimos leer la orden como una tupla, lo que vamos a hacer ahora es recuperar cuáles son los detalles de la orden correspondientes a esta orden. Entonces vamos a mandar llamar del modelo el método que se llama readOrderDetails. Eso lo tenemos en la parte baja, que se llama readOrderDetails, que lo que va a hacer es tomar un identificador de una orden, construir la oración SQL y devolverme todos los registros que corresponden a una orden específica. Entonces los vamos a recuperar aquí. Ahora, si lo que me devuelve aquí es, no es una lista, ni tampoco es none, quiere decir que hay un problema genérico y vamos a mandar el error correspondiente. Si es una lista o es none, vamos a hacer lo siguiente, vamos a desplegar vamos a desplegar los datos de la orden. Primero vamos a desplegar la cabecera con la siguiente leyenda que me dice los datos de la orden y una orden específica, que es la que le pasamos acá arriba. Y vamos a mandar llamar de la vista el método showOrder con la orden que nosotros recibimos después de la lectura en el modelo. La vista showOrder lo que va a hacer es desplegarme esta parte de acá. Me va a desplegar el identificador de la orden, el estado de la orden, la fecha y los datos del cliente. Estos datos del cliente va a mandar llamar dentro de la misma vista el método showAClientBrief y le va a pasar del registro los datos correspondientes con ese cliente. Y este método lo que va a hacer es desplegar los datos del cliente pero de manera compacta para no utilizar este método de acá que va a desplegar los datos del cliente de manera completa, un campo por cada línea. Entonces, los despliega los datos de la orden y después va a desplegar una cabecera, pero correspondiente a los detalles de la orden. Entonces, este detalles de la orden lo que va a hacer es desplegar esta cabecera. Primero una secuencia de guiones y después una secuencia de columnas con los nombres de los campos correspondientes a los detalles de la orden, que me va a decir el identificador del producto, el producto, la marca, el precio, la cantidad que estoy comprando y el total de ese producto para esa orden. Y después otra secuencia de guiones. Después lo que vamos a hacer es un for para ir desplegando todos los registros correspondientes a los detalles de la orden, que fue lo que nosotros leímos aquí arriba, que lo que esperamos tener es una lista con los diferentes detalles, es decir, los diferentes productos que tenemos en esa orden, y vamos a mandar llamar de la vista el método showAOrderDetails con el correspondiente registro. Este método lo que va a hacer es desplegar una secuencia de columnas con el formato que nosotros especificamos aquí. Después de esto, después de que haya desplegado todos los productos de esa orden, lo que va a hacer es desplegar un pie de texto para los detalles de la orden, que eso corresponde a una secuencia de guiones. Después va a desplegar un método que se llama showOrderTotal y le vamos a pasar el registro de la orden. Este método se encuentra aquí arriba. Lo que va a hacer es desplegar cuál es el total que se va a pagar por los productos en esa orden. Y después desplegamos el pie de texto para la orden que corresponde a una secuencia de signos más. Y finalmente lo que vamos a hacer es devolver la orden. Bien. Después vamos a leer ahora todas las órdenes con el método readAllOrders. Este método es parecido a lo que hicimos ahorita, solamente que aquí tenemos que hacer una segunda iteración porque vamos a leer varias órdenes. Entonces aquí no necesitamos una entrada del usuario, mandamos llamar directamente del modelo el método readAllOrders. Este método lo que va a hacer es construir la secuencia, la sentencia SQL y devolverme la colección de registros de esas órdenes. Si la salida de este método que capturamos en este objeto es una lista, entonces podemos trabajar con esos registros, con esas órdenes. Si no es una lista, entonces tuvimos un error al momento de leer y vamos a mandar el error correspondiente. Ahora,
si es entonces la lista, primero vamos a mandamos llamar de la vista el método showOrderHeader para desplegar una cabecera con la siguiente leyenda que diga todas las órdenes. Entonces de la vista mandamos llamar showOrderHeader, que es esto, donde va a centrar la cabecera con respecto a una secuencia de símbolos más. Después vamos a iterar sobre cada una de las órdenes que nosotros recibimos aquí. Vamos primero a recuperar el identificador de la orden que corresponde a la primera posición del registro que nosotros recibimos. Y vamos a utilizar ese identificador para leer, utilizando el método readOrderDetails del modelo, todos los productos o todos los detalles de la orden correspondientes con esta orden. Y los vamos a recibir en este otro objeto. Es parecido a la que nosotros hicimos acá arriba, solamente que aquí este ID orden es una entrada del usuario. Aquí este ID orden lo vamos a ir recuperando de cada una de las órdenes que leímos. De nuevo, si la salida de esta lectura no es una lista y tampoco es none, quiere decir que hay un error y vamos a desplegar el correspondiente mensaje. Si es una lista o es none, lo que vamos a hacer entonces es desplegar los datos de las órdenes. Lo primero que vamos a hacer es desplegar los datos de la orden eh, utilizando el método showOrder de la vista, que va a ser esta parte de aquí, incluyendo los datos del cliente. Después vamos a desplegar la cabecera para los detalles de la orden y vamos a iterar sobre cada uno de los registros de los detalles de la orden y los vamos a desplegar. Vamos a desplegar el pie de página para los detalles de la orden y vamos a desplegar el total de la orden y finalmente, perdón, y después vamos a desplegar un mider para esa orden, porque aquí lo que vamos a hacer es iterar sobre varias órdenes. Entonces, para cada orden vamos a poner un mider para poder separar e indicar en dónde termina. Y finalmente vamos a poner, después de que despleguemos todas las órdenes, después de que se ejecute este ciclo para todas las órdenes que nosotros recuperamos, vamos a desplegar entonces un pie de texto para indicar que se terminó el despliegue de la información. El siguiente método es el de leer las órdenes para una fecha, que es similar a la parte de todas las órdenes, solamente que aquí lo vamos a restringir. En vez de leer las órdenes, todas las órdenes, vamos a solicitarle al usuario una fecha y vamos a mandar llamar del modelo el método readOrderDates con la variable que recibimos de entrada del usuario. La salida de este método debería ser un conjunto de registros, una lista con registros, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con cuando desplegamos las órdenes en el método de readAllOrders. En este caso, pues es lo mismo, solamente que vamos a restringir las órdenes que vamos a desplegar a las órdenes de una fecha específica. La estructura es la misma, vamos a mandar llamar las instrucciones en la misma secuencia. El siguiente método es el de leer las órdenes, pero ahora para un cliente. Y es lo mismo que los dos métodos anteriores, solamente que vamos a restringir las órdenes para un identificador del cliente que nosotros vamos a recibir de entrada del usuario. Vamos a mandar llamar el método del modelo readOrdersClient, pasándole como parámetro esa variable que recibimos nosotros de entrada. Y la salida debería ser entonces una lista con registros. Si eso no es así, pues mandamos un error correspondiente. Si pudimos recuperar las órdenes, pues vamos a hacer los mismos métodos, perdón, las mismas instrucciones que utilizamos en los otros dos métodos previos, solamente indicando aquí en el header que las órdenes que se despliegan son las órdenes correspondientes para un cliente específico. El resto de instrucciones son las mismas y en la misma secuencia. Bien, después, lo que nosotros podemos hacer es actualizar una orden. Para actualizar una orden, lo que vamos a hacer es primero preguntarle al usuario cuál es el identificador de la orden que quiere modificar y lo vamos a recibir como entrada en este objeto. Vamos primero a leer
los datos de esa orden y lo vamos a guardar en este objeto y vamos a preguntar si la salida es una tupla, quiere decir que la orden existe y podemos entonces desplegarla. Vamos a desplegar primero los datos de la orden, primero la cabecera, los datos de la orden, el total de la orden y el pie de texto para esa orden. Si no es una tupla, puede ser non, lo cual me indica que la orden no existe, o puede ser un error cualquiera. Vamos a desplegamos el mensaje y regresamos al menú porque no podemos actualizar algo que no existe. Si existe, vamos a mandar un mensaje para decirle al usuario que ingrese los datos que quiere modificar y vamos a pedir por el identificador del cliente si lo queremos modificar, por un estado y vamos a indicarle aquí cuáles son los estados que puede ingresar y por una fecha en caso de que la quiera modificar. Vamos a formar una lista con los valores que le solicitamos nosotros al usuario y vamos a mandar llamar nuestro método auxiliar que es updateList para limpiar la lista de campos y valores para dejar solamente aquellos que el usuario sí quiere modificar. Vamos a agregar en los valores el identificador de la orden para poder indicar en el método de actualizar cuál es la orden que nosotros queremos modificar. Lo transformamos a una tupla y mandamos llamar del modelo el método updateOrder con la lista de campos y con la lista de valores. Entonces aquí este método recibe estos dos parámetros, construye la oración SQL, la ejecuta y si la salida es verdadera, pues quiere decir que la orden se pudo actualizar correctamente y si no, pues mandamos un mensaje de error. El siguiente método entonces es el de borrar una orden. Para borrar una orden, lo que vamos a hacer es primero preguntarle al usuario cuál es el identificador de la orden que quiere borrar y lo recibimos como entrada. Y vamos a mandar llamar del modelo el método deleteOrder con el identificador que acabamos de recibir de entrada. Este método lo que va a hacer es recibirlo, construir la sentencia SQL, ejecutarla y devolverme ya sea un contador con el número de registros que se modificaron o un error. Y es lo que vamos a comprobar. Si es diferente de 0 la salida, el contador, pues entonces quiere decir que se pudo borrar de manera correcta. Mandamos el mensaje correspondiente. Si no es diferente de 0, puede ser un 0, lo cual me indica que la orden no existe. O si no es ni 0 ni diferente de 0, puede ser otra cosa y es un error genérico que vamos a mandar. Bien, por último, los que vamos a ver son los métodos correspondientes a la tabla particulares específicos para la tabla de los detalles de la orden. Estos métodos, lo primero que son métodos auxiliares que nosotros vamos a utilizar cuando estemos nosotros manipulando la parte de las órdenes. Entonces, el primero que nosotros tenemos es el de crear un detalle de una orden, que este método nosotros lo mandamos llamar en el método de crear una orden. Cuando nosotros creamos una orden, tenemos que agregar productos a esa orden. Entonces, les comentaba hace un momento que nosotros mandamos llamar este método y este método va a devolver dos cosas. El total que se va a pagar por ese producto en esa orden y el producto que se está agregando a la orden. Entonces, este método lo que recibe es un identificador de la orden para poder insertar el registro dentro de la tabla. Entonces, este método recibe un identificador de una orden y lo que va a hacer es, primero, en definir una variable que me va a ir llevando control del total que se va a ir pagando o que se va a pagar por ese producto. Va a preguntarle al usuario por el producto que quiere agregar, un identificador, y lo vamos a recibir en este objeto. Si el identificador es diferente de nulo, del string vacío, entonces yo lo puedo trabajar. Si no es diferente, quiere decir que el usuario simplemente dio un enter y lo que vamos a devolver entonces es el total y el identificador del producto. Entonces, si pudimos entrar a este bloque de control, lo que vamos a hacer es mandar llamar del modelo el método que se llama readAProduct con el identificador del producto para saber si ese producto existe. Si el modelo me devuelve, y la lectura en el modelo me devuelve una tupla,
quiere decir que el producto existe. Si no es una tupla, entonces pueden ser dos cosas. Puede ser none, lo cual me indica que el producto no existe y es el error que vamos a mandar. O puede ser cualquier otra cosa y entonces vamos a mandar un error genérico. Si la salida de la lectura del producto, si es una tupla, si es un registro, entonces primero lo vamos a desplegar. Vamos a desplegar mandando llamar de la vista, primero que despliegue una cabecera diciendo que son los datos del producto, que muestre la información del producto y que mande un pie de texto para indicar que se termina la descripción del producto. Y después le vamos a preguntar al usuario cuál es la cantidad de ese producto que él quiere agregar a la orden y lo vamos a recibir en este objeto. Como recordamos, el input en Python por default me devuelve un string. Lo vamos a convertir a entero para poder trabajar con datos numéricos. Y lo que vamos a hacer es entonces calcular el total de ese producto para esa orden al multiplicar la cantidad que nosotros recibimos por el correspondiente precio. El precio lo vamos a obtener a través del registro que nosotros leímos en esta línea. Leemos la información del producto. Este producto, cuando mando llamar este método del modelo, y me voy a la parte de Read a Product, vamos a ver que me va a devolver toda la información del producto. Entonces, yo me puedo ver en la parte de la descripción de esta tabla que el producto tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 campos, empezando a contar de 0, 0, 1, 2, 3, 4. El precio corresponde al campo número 4. Entonces, yo sé que el registro que recupere aquí eh, del registro que recuperé aquí, el cuarto atributo corresponde al precio. Y eso lo multiplico por la cantidad que recibí de entrada y me va a dar el total de la orden. Y entonces voy a mandar llamar del modelo el método createOrderDetail con los datos correspondientes. Necesito el identificador de la orden que yo recibí de entrada para este método, el identificador del producto que yo solicité al usuario, la cantidad de ese producto que también le solicité al usuario y el total que se va a pagar por ese producto en esa orden que lo calculé en esta línea. Este método en el modelo lo que va a hacer es entonces insertar un registro en la tabla de los detalles de la orden con los parámetros que nosotros le pasamos y vamos a recibir de salida o un verdadero o un error. Entonces, si es verdadero, quiere decir que se pudo insertar correctamente ese producto en esa orden y vamos a mandar entonces que el nombre del producto y la marca se pudieron agregar correctamente. Si no es verdadero, puede ser entonces un error 1062 que me dice que ese producto ya se encuentra en la orden porque es un registro que ya está repetido. Si no es ni verdadero ni es este número de error, entonces es un error cualquiera y vamos a mandar ese mensaje. Y vamos a regresar el total de esa orden a cero. En caso de que se haya hecho algún cálculo, lo regresamos a cero. Y con eso, bueno, terminaríamos entonces la parte de agregar un producto en una orden. Otra cosa podemos hacer, podemos agregar, además de crear crear o insertar datos en la tabla de los detalles de la orden cuando estamos creando la orden, podemos también agregar nuevos productos a una orden que ya existe. Para hacerlo, pues vamos a primero recuperar los datos de una orden mandando llamar el método readAorder de este mismo controlador. Este método lo que va a hacer es, si nos vamos para acá arriba, es primero preguntarle al usuario por identificador de una orden, leer esa orden y después desplegar sus datos o marcar un error en caso de que no exista o de que haya algún problema adicional. Entonces, primero mandamos llamar este método, desplegamos, solicitamos al usuario que dé una orden y la desplegamos. Después, si la salida de este método que nosotros recibimos aquí no es una tupla, entonces pues no podemos hacer nada, no podemos agregar algo en algo que no existe. Pero si es una tupla, entonces la podemos modificar. Recuperamos el identificador de la orden
Esto lo recuperamos de este registro. Nada más para recordar, cuando nosotros leemos la orden, nos vamos de nuevo para arriba, lo que me devuelve esto en caso de que se haya podido desplegar la orden de manera correcta, es que yo devuelvo la orden. Yo devuelvo esto como un registro, que es lo que yo recuperé después de leer el modelo. Eso no lo hacemos en otros métodos cuando leemos, simplemente hacemos un return. Aquí lo hacemos para poder actualizar la orden, propiamente los productos que están en la orden. Entonces, recupero yo el identificador de la orden, que es el primer campo que se encuentra en el registro, y recupero el total de la orden, que es el campo número 4, contando desde cero, del registro de la orden. Y voy a, de nuevo, a generar una variable string con un espacio que me va a servir para controlar este ciclo while, para estarle pidiendo entradas al usuario de números de productos hasta que dé un string vacío. Entonces, ingreso a este while y despliego el mensaje para el usuario de que agregue productos a la orden y que deje el vacío, el identificador del producto para salir. Vuelvo a llamar el método createOrderDetails dentro del controlador y le paso el identificador de la orden, que eso es lo que nosotros creamos aquí arriba. Entonces, la salida de este método va a ser el identificador del producto y que se está agregando y el total que voy a pagar o que va a pagar el cliente por ese producto en esa orden, que es la salida que me devuelve este método acá arriba. Entonces, lo recibo y lo que voy a hacer es entonces actualizar el valor del total que voy a pagar en esa orden, agregando el total que se va a pagar por los productos que acabo de agregar. Cuando el usuario ingrese un string vacío, se va a salir de este while y lo que vamos a hacer entonces es actualizar el modelo en lo referente al total que se va a pagar por esa orden, dándole como parámetros el total que nosotros construimos agregándole los precios de los productos que agregamos y el identificador de la orden que nosotros queremos actualizar. Bien, eso me sirve entonces para agregar más productos a una orden. Lo que puedo hacer también es actualizar los productos dentro de una orden. Básicamente lo que quiero es modificar cuántos productos quiero pedir de la orden. Si a lo mejor quiero pedir 2, si quiero cambiar para pedir 4, lo podemos hacer de esta manera. Primero vamos a hacer algo similar a cuando estamos agregando productos a la orden. Vamos a leer o mandar llamar el método readOrder que me va a devolver un registro con la orden. Vamos a comprobar que esa orden se pueda leer, que pueda yo recuperarla, comprobando si es una tupla. Si no es una tupla, pues simplemente me voy a salir porque no puedo modificar algo algo que no existe. Si es una tupla y la orden existe, vamos entonces a recuperar de manera similar al método anterior. Vamos a recuperar el identificador de la orden y el total que se está pagando por esa orden. Y de nuevo vamos a generar un objeto string con un espacio para controlar el while, donde le vamos a estar pidiendo información al usuario sobre los productos que quieran modificar hasta que ingrese un string vacío. Entonces, ingreso al while, le mando el mensaje diciéndole eso, que modifique los productos de la orden que le estoy mostrando y que deje vacío si ya no quiere modificar ningún producto. Vamos entonces a preguntarle al usuario qué producto quiere modificar y lo vamos a recibir aquí. Si el producto es diferente de vacío, quiere decir que el usuario quiere modificar algo. Si no, pues simplemente no vamos a hacer nada y el while va a terminar porque el usuario dio entrada este string vacío. Si entramos al if, entonces lo que vamos a hacer es leer los detalles de la orden correspondiente a la orden que dio el usuario, la entrada, y al producto que también dio de entrada en esta línea. Y vamos a comprobar si la salida de esta lectura es una tupla, quiere decir que nosotros pudimos recuperar el registro. Si no es una tupla, quiere decir que pueden ser dos cosas, o un non, lo cual me indica que ese producto no existe en esa orden, o otra cosa que me dice que es un error genérico. Entonces aquí para recuperar un detalle de una orden necesito el identificador de la orden y el identificador del producto, que es estos dos campos que tengo aquí, los cuales me indican
la llave primaria para esta tabla. Entonces, si lo pude recuperar, es una tupla y entonces vamos a recuperar de los detalles de la orden cuál es el total que estimamos o que se dio de entrada para ese producto en ese detalle y se lo vamos a descontar al total de la orden completa porque lo vamos a modificar. Después vamos a leer la información del producto que el cliente me dio y vamos a encontrar su precio. Le vamos a preguntar al usuario qué cantidad quiere de ese producto, qué cantidad quiere modificar y vamos a calcular el nuevo total para ese producto en esa orden y lo vamos a agregar al total de la orden. Vamos a actualizar o vamos a generar o vamos a limpiar, perdón, sí, vamos a generar los campos y los valores que nosotros queremos actualizar dentro de los detalles de la orden. Vamos a agregar los dos valores que corresponden al identificador de la orden y al identificador del producto y vamos a mandar llamar el modelo, el método de update order details con los correspondientes campos y valores que queremos modificar. Este método, entonces, lo que va a hacer es tomar los campos y los valores y construir la sentencia SQL, ejecutarla y devolverme un resultado. Y vamos entonces simplemente a desplegar que el producto se actualizó dentro de la orden. Si la salida de esto es, eso ya lo mencioné, si no existe, pues lo mandamos, o si hay otro problema, también mandamos el mensaje. Ok, de esta manera podemos entonces nosotros actualizar un producto dentro de una orden, la cantidad que yo quiero comprar de un producto dentro de una orden. Ahora yo también puedo querer borrar productos de una orden, que sería nuestro último método del controlador. Si yo quiero borrar productos de una orden, pues primero también tengo que leer una orden específica. Este también es similar a lo que nosotros hicimos en los otros métodos previos. Leo o le pregunto al usuario por una orden, la despliego o despliego su información y después le pido al usuario que haga algo. Y la salida de esta lectura no es una tupla, quiere decir que la orden no existe y simplemente me regreso. Y si es una tupla, voy a recuperar el identificador de esa orden y el total de lo que se va a pagar en esa orden. Y vamos de nuevo a crear un string con un espacio para poder controlar el while, donde vamos a estar pidiéndole al usuario que me diga qué productos quiere borrar de la orden y que deje un vacío o que dé un enter si, cuando termine de borrar productos. Le vamos a preguntar al usuario por el producto que quiere borrar, lo vamos a recibir de entrada. Si es diferente de un string vacío, podemos hacer algo. Si no, simplemente va a continuar y va a terminar o va a romper este while y va a salirse de la función. Si el producto es diferente de vacío, vamos entonces a leer la información correspondiente a este producto que dio con respecto a la orden que nosotros leímos y vamos a decir, vamos a mandar llamar el método de delete order detail y vamos a recibir la salida en este contador o en este objeto. Cuando queremos borrar un detalle de la orden, le pasamos dos parámetros, identificador de la orden y identificador del producto, ejecuta la instrucción SQL y me va a devolver un contador en caso de que se haya, o perdón, un contador en caso de que se haya podido ejecutar el delete o un error en caso contrario. Si el contador es diferente de 0 y además los detalles de la orden es una tupla, quiere decir que el producto existe en esta orden y además el producto se pudo borrar. Entonces, si se puede borrar, lo que vamos a hacer entonces es recuperar el precio que tenía o el total que se estaba pagando por ese producto en esta orden a través de este campo y lo vamos a descontar del total que se iba a pagar en la orden y mandamos un mensaje al usuario diciendo que el producto se pudo borrar correctamente. Si el detalle de la orden no es una tupla, entonces puede ser none y vamos a indicar que entonces ese producto no existe en la orden. Si tenemos algún otro tipo de condición, algún otro tipo de salida, pues vamos a mandar el correspondiente mensaje de error.
Después de que nosotros hayamos terminado de preguntarle al usuario o que el usuario haya decidido que ya no quiere borrar más productos, lo que vamos a hacer entonces es actualizar la orden, llamando update order del modelo, donde vamos a cambiar el total que se va a pagar por esa orden después de que hayamos restado todos los precios de los productos que se querían o los totales de los productos que se querían comprar en esa orden, y le tenemos que pasar entonces la lista de campos que se quieren modificar, que en este caso solo es uno, y la lista con los valores que se van a ingresar dentro dentro de la tabla. Muy bien, con eso entonces ya tenemos todos los métodos correspondientes al controlador, y de hecho tenemos ya todos los métodos para nuestro sistema siguiendo la arquitectura modelo vista controlador. Lo único que nos faltaría entonces es probar que todo lo que hicimos funciona. Lo vamos a hacer en el siguiente video, donde voy a hacer una pequeña demostración haciendo diferentes operaciones con el menú que acabamos de construir. En el caso del controlador, pues como vemos, es el que tiene el código más largo, porque es donde nosotros controlamos por toda la lógica, toda la programación correspondiente a lo que el usuario puede hacer y qué decisiones tenemos que tomar con respecto a las entradas que me está dando el usuario. Si vemos, también nos analizamos algunos de los métodos que implementamos, tienen códigos que son muy parecidos con respecto a entre las diferentes tablas. Entonces, en principio podríamos crear métodos que fueran más genéricos y mandarlos llamar solamente con ciertos parámetros específicos para las tablas. Entonces, aquí depende mucho de las cuestiones de diseño. Nosotros podemos optar por un código más corto, pero también podemos optar por un código que sea más largo, pero que contenga o que sea más legible y más entendible al tener separados los métodos por tablas. Eso ya es una cuestión dependiendo de cómo estén ustedes trabajando y de las metas que tengan con los usuarios o con el cliente con el que ustedes estén trabajando para su sistema. Muy bien, vamos a dejar este video hasta aquí. En el próximo vemos la prueba de todo nuestro sistema para comprobar que funcione.